¿Qué tal? ¿Cómo les va? Retomamos nuestras columnas dominicales y la verdad que es una alegría poder volver a utilizar por este medio de dar noticias y poder comunicarme con todos ustedes. La verdad que empezamos un año con distintas vicisitudes, sobre todo lo que se ha desatado a partir de esta decisión de la Presidenta de crear el Fondo del Bicentenario para el pago de los servicios de la deuda externa en el año 2010. Yo quiero transmitirle sencillamente de qué es lo que se trata y qué es lo que estamos discutiendo más allá de los tecnicismos, ¿no? Las reservas de un país son como los ahorros de una familia. El problema que la familia esta que integramos todos los argentinos es que tenemos una pesada carga, una pesada herencia de una deuda externa que se ha venido acumulando año tras año y que fundamentalmente la han generado otros gobiernos y no el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y menos aún el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, cuando usted llega a un nivel de ahorro lo suficientemente importante y ve que puede disponer una parte de esos ahorros, lo que hace es pagar una parte de esa deuda de manera tal de achicar la deuda, de tratar de que los intereses que le corran se eliminen y se reduzcan y de esa manera terminar de oxigenar a la economía de su país. Es lo que hacemos cualquiera de nosotros en nuestra vida familiar, es lo que hace cualquier familia de los argentinos en su vida cotidiana. Si uno tiene una deuda y tiene una herencia de esa deuda, cuando acumula algo de ahorro lo que trata es de sacarse esa deuda para liberarse de ese peso en forma definitiva. La Presidenta ha actuado con sentido común por sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que pasó en la economía cuando la Presidenta tomó la decisión de la declaración del Fondo del Bicentenario? Bueno, la economía reaccionó virtuosamente. Subió la cotización de los bonos, subió la cotización de la bolsa, bajó el riesgo país, la posibilidad del canje de la deuda se presentaba mucho más venturosa y mucho más concreta, con una mayor cantidad de aceptación, habida cuenta la cotización en alza de los títulos de la deuda pública. A partir de esta coalición de intereses entre el vicepresidente de la República, el presidente del Banco Central, Redrado, y una jueza que actuó con mucha liviandad, a mi criterio, a la hora de dictar determinados fallos, la situación en la Argentina se enrareció. Y se generó incertidumbre, y esa incertidumbre hizo que todo lo que había reaccionado la economía en términos positivos con el anuncio de la creación del Fondo del Bicentenario se trastocase y todos aquellos indicadores que habían levantado empezaron a bajar. Bajó el precio de los bonos argentinos, bajó la cotización de la bolsa, aumentó el riesgo país y obviamente al bajar el precio de los bonos, la deuda, el canje de la deuda tiene una complicación que hace una semana, 10 días no tenía absolutamente previsto. Entonces la pregunta que uno se hace es qué hay detrás de esta fenomenal oposición de Cobos, Redrado y de un sector del Poder Judicial, porque ciertamente la decisión tomada por la Presidenta es una decisión que beneficia al conjunto de los argentinos. Además de las cosas que dije anteriormente, la decisión de la creación del Fondo Bicentenario le da previsibilidad a la economía en este año, digamos, en un año en donde después de un año difícil que hemos pasado como el 2009 los argentinos, la economía argentina empieza a recuperarse. Si nosotros logramos con esta previsibilidad y con el canje de la deuda, vamos a poder volver a ingresar al mercado internacional de crédito. Las empresas argentinas van a poder endeudarse a una tasa mucho más inferior de la que se están endeudando hasta ahora. Entonces las grandes empresas van a ir al mercado internacional, van a liberar nichos de créditos en el mercado interno que van a poder ser utilizados por la pequeña y mediana empresa. Así que uno le cuesta y es difícil entender esta fenomenal oposición. Simplemente uno puede relacionarla con intereses absolutamente mezquinos. Hay algunos que no piensan en el país, piensan solamente que al gobierno le vaya mal, creyendo que cuando al gobierno le va a ir mal, generan situaciones favorables para el desarrollo de sus expectativas políticas personales. Y en ese rol incluyo al vicepresidente de la Nación, a Julio Cobos, digamos, ¿no? Que no visualiza si la medida es beneficiosa o no para los argentinos, que lo único que le
preocupa es ver de qué manera pone trabas y palos en la rueda a la gestión de la Presidenta de la Nación y a la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claramente es extraña también la posición del licenciado Redrado. Redrado también era el presidente del Banco Central cuando en el año 2005-2006 el expresidente Kirchner tomó la decisión de pagarle con reservas al Fondo Monetario Internacional. Pero en ese momento la situación de las reservas era mucho más comprometida porque utilizamos 10.000 millones de 28.000 que existían en el Banco Central. En este momento estamos utilizando 6.500 millones de las 48.000 que están existentes, o sea que un porcentaje infinitamente menor de lo que representaba en el año 2006. Entonces, si en el 2006 apoyó, ¿por qué ahora no apoya? La verdad que es difícil de entender. Pero bueno, por sobre todas las cosas, yo creo que finalmente vamos a poder ordenar la situación, que se va a poder garantizar la concreción del Fondo del Bicentenario y que esta medida, que claramente fue beneficiosa para el conjunto de la economía del país, va a poder consolidarse y va a significar el apuntalamiento de la recuperación económica de nuestro país durante todo este año. Muchas gracias.